creemos que esto se tiene que resolver a nivel internacional. Le damos la bienvenida a David Velasco, abogado de los familiares en el caso Barrios Altos. Bienvenido, doctor Velasco, a Exitosa. Buenos días, señorita periodista, y a sus oyentes. Muchas gracias por estar aquí. Yo me imagino que he estado escuchando al doctor Blume y yo quisiera saber qué es lo que usted piensa en este enfrentamiento que ha habido entre Monteagudo y Gutiérrez Tixe. Monteagudo dice que todo el proceso está, en realidad, es turbio, que debería tener la nulidad, mientras que el otro lado dice que no, que están pegados a la ley. Bueno, yo creo que aquí efectivamente este asunto es bastante complicado porque esta composición del actual Tribunal Constitucional solo debió resolver el tema de las aclaraciones que se habían solicitado, si eran procedentes o improcedentes y punto. La sentencia tal cual, como fueron declaradas improcedentes esas aclaraciones, debió mantenerse como estaba. Y en todo caso, regresar al juzgado de origen y allí que se proceda como se tiene que proceder. Nosotros consideramos que el Tribunal Constitucional, debatiendo cosas de fondo, se ha excedido porque la sentencia ya está firme con el anterior Tribunal Constitucional y además se excede cuando ordena una libertad, no solamente por un tema formal dentro del propio Tribunal Constitucional y además que no respeta, digamos, la posibilidad de otros magistrados que tienen que intervenir, y además porque se vulnera la imparcialidad que deben tener los magistrados del Tribunal Constitucional, porque se está señalando que allí uno de los magistrados, Gutiérrez Texe, había actuado, más allá de que sea un amigo de la Corte o a través de un amicus curiae, había actuado en posición de una postura, por lo tanto, él ya está inhabilitado de resolver eventualmente incluso una aclaración o no. Entonces, esto es toda una nebulosa, pero creemos también al mismo tiempo, en representación de las víctimas, que se está distrayendo lo que tiene que ser el real foco de atención. El real foco de atención es que existe una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia que establece que hay obligación por parte del Estado de investigar y sancionar, y naturalmente de preocuparse de que las sanciones sean cumplidas por parte de la Corte Interamericana. Y, sin embargo, a través de este indulto, que además es un indulto que ha sido declarado judicialmente un indulto fraudulento por las propias cortes peruanas, se está pretendiendo y ya se dio libertad a una persona cuestionada por graves violaciones de derechos humanos. Yo creo que es incorrecta la apreciación de algunas personas que señalan que la Corte Interamericana no interviene en las decisiones de los tribunales nacionales, porque justamente el Perú se ha sometido libre, soberanamente, a las sentencias de la Corte Interamericana que están por encima de cualquier resolución de cualquier tribunal nacional, no solamente de Perú, sino de todos los otros países que se han sometido a la competencia contenciosa de la Corte. Si no lo hubiéramos querido hacer, hubiéramos actuado como Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, que firmaron el Pacto de San José, se sometieron a las evaluaciones de la Comisión Interamericana, más no a la competencia de la Corte Interamericana. Entonces no hay casos ni de Estados Unidos ni de Canadá que lleguen hasta la Corte, ¿no? Pero yo he hablado hace pocos días con el representante, el agente del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la época de Pedro Pablo Kuczynski, y él defendió el indulto, ¿no? Entonces, lo que nos explicaba es que lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que eso se tenía que dilucidar aquí en el Perú, como se ha hecho, pero que tenía que seguir el orden de la justicia constitucional, pero que los abogados de las víctimas se fueron por la justicia penal. ¿Por qué no se siguió? Dice que allí se armó en realidad una confusión. ¿Por qué no se siguió el orden constitucional y se siguió el orden penal? Mire, señorita periodista, primero debo aclararle que la posición única de Perú, a través de su procurador supranacional ante la Corte Interamericana, ha sido de respeto a las decisiones de la Corte Interamericana. Todos los procuradores supranacionales, el doctor Huerta, Luis Huerta, el actual doctor Miguel Reaño, todos
incluso el actual, que estuvo en la época de Castillo, que también hubo este debate, han respetado la supremacía de las resoluciones de la Corte Suprema sobre las resoluciones de tribunales internos, entiéndase también Tribunal Constitucional de Perú. Eso como primer punto. Ajá, Como pero yo le segundo estoy hablando punto, de la gente de la época de PPK. el mismo, Luis Huerta, el mismo, no cambió. En este momento me voy a acordar el nombre, se lo A acabo ver, de repente yo me de estoy pedir. confundiendo, soy Sí, periodista, no hay problema, no sí. hay problema. Se lo acabo Mire, el segundo de punto pedir que a le mi quería productor mencionar, porque lo acabamos de entrevistar y le estoy repitiendo lo que él nos ha dicho y no solamente a nosotros. Adrián Simón, ex agente del Estado ante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dio una larga entrevista para poder en realidad entender y lo que nos explicó fue eso, lo que le acabo de decir. ya, por eso le comento, ¿no? Hasta donde yo tengo conocimiento, la posición del Estado peruano a través de sus procuradores supranacionales que representan al Estado peruano ante la Corte ha sido la misma, de respeto a la supremacía de las resoluciones de la Corte. Pero El segundo punto que usted me yo preguntaba, eso señorita no le he periodista, dicho que en es ningún importante momento. también Claro, mencionarlo. claro, en un momento. Yo no, él, claro, todos respetan lo que hemos firmado, Sí, que pertenecemos a la Corte. Mi pregunta es, la Corte dijo que vayan a la justicia nacional, que agoten la justicia peruana, pero por la vía constitucional. Sin embargo, los abogados de las víctimas fueron por la vía penal. ¿Por qué? ya. Justamente, señorita periodista, eso era el segundo punto que quería Sí. mencionarle, ¿sí? Para comenzar, no existe ninguna resolución, en ninguna parte de ninguna resolución de la Corte Interamericana que diga que vayamos por la vía constitucional. Lo que dijo la Corte es que los tribunales internos de Perú deberán resolver si ese indulto es procedente o no, de acuerdo a 5 criterios. O sea, los tribunales tenían que tener presente al momento de resolver esos 5 criterios. Entonces, nosotros dijimos, como hay una incidencia respecto a la ejecución de la sentencia, tenemos que recurrir al juez de ejecución de sentencia. ¿Quién es el juez de ejecución de sentencia? En el caso del señor Fujimori, es el juez instructor supremo. Y ante él recurrimos y le dijimos, señor juez instructor supremo, tenemos esta divergencia jurídica, consideramos que es un indulto fraudulento, que no está cumpliendo con los 5 requisitos que establece la Corte Interamericana en su resolución. Y los tribunales internos peruanos, esto es, juez instructor supremo y luego la Sala Penal Especial Suprema, resolvieron que efectivamente este indulto no cumplía con los requisitos establecidos por la Corte Interamericana y que por lo tanto se trataba de un indulto que no podía proceder, aunque sea humanitario y aunque sea una facultad del presidente de la República. No olvidemos que el debate del habeas corpus, que ahora se ha ejecutado, etcétera, etcétera, no es si cumplía o no con los requisitos. El debate fue si el órgano jurisdiccional peruano podía controlar un acto del presidente de la República, reservado a la presidencia de la República, que era como la concesión de un indulto o un derecho de gracia. No se entró a debatir si el indulto había cumplido con los requisitos o no que había establecido la Corte. O sea, fue un debate distinto. Aquí, la Corte Interamericana, nuevamente para resaltarlo, nunca dijo que sea por la vía constitucional, dijo que sean los tribunales internos peruanos. Y Bueno, ahí nosotros hay otro interpretamos, de debate acuerdo al también de procedimiento procesal interpretación, ¿no? penal, Hay otro debate de interpretamos que tenía que interpretación. ser el juez instructor Ujú. supremo y por Hay, eso es que iniciamos la vía en Hay esa otro instancia. debate de interpretación porque Adrián Simón, ex agente del Estado, nos dijo algo absolutamente distinto de lo que usted Sí, nos pero está hay que leer diciendo. la resolución de la Él habrá Corte y leído ahí varias veremos veces, ¿no? si lo que yo Claro. digo es interpretable o no, porque es expreso, no dice que sea a nivel constitucional. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos que usted como abogado, y me imagino que hay un pool de abogados que están detrás de las víctimas para las reparaciones y para que se repare el dolor, ¿no? Con estos 5 puntos que usted nos acaba de mencionar, van a transitar. ¿Hay algo más que se puede hacer?
Sí, nosotros ya hemos presentado una serie de actualizaciones sobre lo que iba a ser la eventual liberación y lo que ha sido finalmente la liberación del señor Fujimori. Hemos presentado recursos ante la Corte Interamericana para que lo declare en evidente desacato a las resoluciones de la Corte Interamericana y lo declare en que ha incurrido en responsabilidad internacional al desconocer un tratado sobre derechos humanos y que se le informe Exitosa. a la Organización de Estados Americanos para que ellos tomen las decisiones de tipo político, las decisiones de tipo económico que les corresponde tomar conforme a los tratados a los que Perú se ha suscrito, ¿no? Ujú. Y no hay nada que hacer en el Tribunal Constitucional porque hay un tribuno que dice pues que toda la votación está viciada. Ustedes no pueden Nosotros, hacer nada en el Tribunal Constitucional, ¿o sí? no, nosotros consideramos, primero no somos parte, podríamos ser como terceros interesados intervenir, pero ese proceso ya terminó. Es Ujú. más, está en ejecución de sentencia, mal ejecutada desde nuestro punto de vista. Nosotros como asesores legales, organizaciones de derechos humanos, que asesoramos a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas fallecidas, creemos que esto se tiene que resolver a nivel internacional, porque la obligación nació de una corte internacional como la Corte Interamericana del Estado peruano. Además dice, el Estado, decía alguien hace poco que era entrevistado, me parece que era el doctor Blume, que el Estado peruano no puede intervenir en las resoluciones nacionales. Claro que sí. Si, por ejemplo, estos casos de Barros Altos, juzgados, por ejemplo, a nivel del Grupo Colina, se les dio prescripción antes de la sentencia de la Corte Interamericana y sin embargo estos fueron anulados a propósito de la sentencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana sí puede intervenir en las resoluciones de tribunales internos y por eso que, por estar por encima de los tribunales internos, es que nosotros estamos recurriendo a la Corte Interamericana para que sea ella la que a través de sus facultades y de las prerrogativas que tiene, eh, requiera a través de la Organización de Estados Americanos que el Estado peruano eh, rectifique su conducta de desacato a la sentencia y la cumpla más bien, ¿no? Ujú. Y ustedes también están viendo, este pool de abogados están viendo también el tema Pativilca. No, este tema, el caso Pativilca, lo está Exitosa. viendo, me parece, únicamente la organización APRODE, a través de sus abogados, la doctora Gloria Cano y otros colegas de dicha institución, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias entonces. David Velasco es abogado de los familiares del caso Barrios Altos.